Vamos entonces, hermanos, a dar comienzo a este tema de este mes de junio que va a tratar sobre a dónde vamos cuando morimos. Y ese tema lo vamos a ver en 3 conferencias, de las cuales hoy vamos a dar la primera. Y esa primera conferencia la vamos a tratar o la vamos a nombrar: el hombre es un ser eterno. El hombre es un ser eterno. Y para ello vamos a comenzar escuchando o recordando mejor a aquellas personas que tanto familiares suyos como familiares nuestros, amigos, vecinos, y aún hemos escuchado en muchos medios, nos han confirmado que hay algo después de la muerte. Definitivamente sí hay algo, pero que nosotros todavía no lo podemos comprender en su totalidad. Tanto que muchos documentales, películas, inclusive historias reales, nos cuentan por medio de estos medios cómo hay algo más allá de este mundo que hace que las personas testifiquen de eso y nos hagan como connotar un poco de lo que la grandeza del universo que hizo Dios está ahora en nuestras manos. Testimonio de muchas personas que han experimentado estas circunstancias de pasar por la muerte, confirman que ellos han inclusive volado como una forma etérea, como han volado cuando los han operado, cuando han estado en un accidente, y vuelan como si tuvieran alas o algo, pero flotan en el aire y pueden atravesar inclusive paredes. Voy a pedir a los niños, por favor, que hagan un poquito de silencio allá. Y atraviesan hasta paredes y ventanas cerradas. Y ellos mismos cuentan cómo podían oír y ver las personas que habían a su alrededor atendiéndole. Sobre todo esto sucede mucho en los quirófanos, cuando las personas dicen que salen de su cuerpo y entonces experimentan ciertas cosas. Entre ellas, algunas experimentan pasar por un túnel, y dice que van por un túnel y de luz, y no se sabe por qué, pero ellos saben que es un túnel y que van hacia arriba. Y allí experimentan una paz, una tranquilidad en sus vidas, no hay dolor, no hay fatiga. Y creo que acá hay algunas personas que han experimentado eso. Tenemos el ejemplo de Ángela, ¿verdad? Que creo que vivió una experiencia parecida. Creo que Elsa también, ¿verdad? Vivió esa experiencia. Y ellas podían ver, oír las cosas que estaban sucediendo a su alrededor, aunque en su cuerpo estaban pasando todas estas circunstancias de su accidente o de su enfermedad o en lo que estaban haciendo en la operación. Otros cuentan también algunos testimonios de que podían ver personas en algunos parajes o lugares, unas llanuras donde habían flores de muchos colores, árboles, y donde la gente caminaba y paseaba por ese lugar en una paz y en una tranquilidad que eran envidiables. Pero también hay personas que han salido de su cuerpo y han experimentado un túnel, pero de oscuridad. Y también han visto colores y personas que sufren, que se escuchan como sufren en ese lugar donde están. También se nota la existencia del dolor, de la aflicción y también, por supuesto, de la preocupación de poder salir de ese lugar sin poder hacerlo. Entonces, vemos acá cómo hay personas que han vivido esto.
Y también hay personas, por supuesto, que han tenido la oportunidad de ir, inclusive han subido al tercer cielo o al lugar donde está la morada de Dios, el lugar santísimo. Y por supuesto, otros, como le decía, que han también vivido, experimentado lo que es un lugar de tormento. Pero para poder comprender perfectamente y por qué suceden estas cosas, tenemos que mirar, primero que todo, lo que dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra de Dios allí que toda la palabra de Dios es útil para algo. ¿Para qué? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estos comentarios que hemos escuchado de muchas personas alrededor del mundo tienen un lugar donde están escritos todas estas cosas que ellos han comentado, y esa es la Biblia. Pero para comprender cómo unificar lo que es físico de lo que es espiritual, necesitamos comprender primero algo que los científicos han descubierto. Y esta parte es muy importante. En este momento, nosotros, a nivel de la física, se han descubierto que hay hasta 5 dimensiones. Las dimensiones en el lado físico es que yo puedo mirar lo ancho que tiene algo, lo profundo que tiene y lo alto que tiene. O sea que nosotros, mientras estamos en el cuerpo, estamos viendo en 3 dimensiones. Por eso la puedo ver a usted, o lo puedo ver a usted caminar, lo veo al fondo, lo veo más cerca, etcétera. Podemos tener la medida frente a estas cosas, y eso los científicos lo muestran como dimensiones. Y la cuarta como tal es la del tiempo. Esa es la última que se pudo encontrar o descubrir, lo que es la dimensión del tiempo. Entonces empiezan a ver una serie de elementos físicos que es el tiempo y el espacio. Por ejemplo, una persona que en la Tierra tiene una vida de 70 años, 80 años, realmente el mismo espacio de tiempo, pero fuera de la Tierra, es diferente. La Tierra, las personas en el espacio envejecen a menos velocidad, con menos tiempo, duran más. El tiempo no corre como corre aquí en la Tierra. Y luego también encontramos algunas otras que son las que el ser humano está descubriendo apenas, y es las dimensiones espirituales. Estas que hoy nosotros, por la cual nos reunimos acá, es porque sabemos que hay algo más allá, pero que todavía no entendemos correctamente. Y eso hay que discernirlo espiritualmente. Es por eso entonces que nosotros hoy tenemos tantas preguntas, porque hay muchas personas testificando de algo que les pasó, pero la mayoría en el mundo como tal dicen, pues eso es producto de la mente, es producto de la memoria, es producto de la sobrevivencia cuando una persona está perdiendo su vida, pero no puede entender lo espiritual, porque lo espiritual hay que discernirlo ¿cómo? Espiritualmente. Entonces, dados estos testimonios que hemos hablado, nos hacemos ciertas preguntas, y una de ellas es: ¿hay vida realmente después de la muerte? ¿Qué piensa usted? ¿Hay vida después de la muerte? Y si vamos al cielo después de morir, ¿quién nos estará esperando? ¿Es verdad que nuestros familiares nos reciben?
Es verdad que es Jesús quien nos recibe. Ahora, ¿es la vida el inicio o el final de nuestra existencia? ¿Existen los espíritus? ¿Existen las almas perdidas? ¿Existen los fantasmas? Y yo creo que más de uno me dirá acá, uy, a mí me asustó un fantasma. Y por último, ¿qué sucede entonces en el momento en que nosotros morimos físicamente? Entonces, estas palabras o estas preguntas, Dios sabía de antemano que el ser humano iba a tener esas preguntas, y más aún en este tiempo donde hay tanta tecnología. Pero para entender estas preguntas, la respuesta a ellas, tenemos que ir a una fuente que hable de ello como tal y que tenga la verídica verdad absoluta para poder comprenderlo y no dejarnos guiar por falsas doctrinas. Por eso leíamos acá en el versículo 16 que toda la escritura, ¿cuál? La palabra de Dios, fue inspirada por Dios y es útil ¿para qué? Para redarguir, ¿para qué más? Para enseñar, para instruir, corregir, ¿a quién? Al ser humano. ¿Con qué fin? Dice allí, a fin de que el hombre de Dios sea como perfecto. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Pero ante estas circunstancias necesitamos primero entender algo. En el mundo hay muchas religiones. Y inclusive alguien dijo que la religión es el opio del pueblo. Y ustedes saben que el opio es como una ¿cómo es? Sí, es un estupefaciente, algo para que la mente quede ida, alucine. Exacto. Y hay algunas cosas que debemos entender, por ejemplo, el Tipitaka. ¿Saben qué es el Tipitaka? El Tipitaka es el libro sagrado de los budistas. Todas las religiones del mundo tienen libros sagrados para ellos. Y el budismo tiene el Tipitaka. También en el hinduismo tenemos el Rig Veda. Ese es el libro sagrado de ellos. También el zoroastrismo, que es otra religión muy grande del mundo, el zoroastrismo tiene el Zen Avesta, se llama el libro sagrado. Zen Avesta. El sijismo, que es otra religión, tiene un libro sagrado llamado el Gurú, llama realmente el Gurú Gran. El islamismo tiene otro libro sagrado que se llama ¿cómo? El Corán. El judaísmo también tiene un libro sagrado llamado el Talmud. Y el cristianismo también maneja un libro sagrado que se llama ¿cómo? La Biblia. Entonces, el cristianismo que maneja la Biblia es el único libro que te habla a ti de lo que es realmente la vida y lo que es la muerte. Todos los demás libros hablan de muchas circunstancias y muchas cosas y muchas experiencias. Pero realmente el único libro que habla sobre la vida y la muerte es la Biblia. Y por eso la Biblia es el único libro en donde habla una persona que se llama Jesucristo. Y es el único que Él mismo dice que Él va a morir, pero que va a ¿qué? A resucitar. Eso es lo que hace diferente el cristianismo, la Biblia, de todos los libros sagrados de las religiones que existen en el mundo.
El único libro que habla de la muerte, pero también de la resurrección, es la Biblia. Y Jesús fue el ejemplo directo de este libro. La Biblia tiene 66 libros que están incrustados o empotrados en un mismo paquete, y esto realmente se conoce como biblión. Y este biblión está escrito o fue escrito por más de 40 hombres en un lapso aproximadamente de 1600 años, los cuales hablaron desde el principio hasta el fin de una promesa que Dios iba a enviar a la tierra. Este libro habla de lugares, de personas que existieron, que fueron hechos reales y que hoy la antropología reconoce que esos lugares existieron y que de esas personas aún también existieron. Pero esta Biblia también habla de un mundo espiritual, de los cielos, de la tierra, del infierno y de todas las cosas que nosotros en esa quinta y sexta y séptima dimensión no comprendemos, porque hay que discernirlos ¿cómo? Espiritualmente. Pero para comprender estas verdades espirituales correctamente y hacer este preámbulo que estoy haciendo para dar comienzo a la introducción de la enseñanza, necesitamos siempre primero reconocer este texto como nuestro libro guía, como el único libro que realmente enseña la verdad absoluta de Dios. Todos los demás libros hablan cosas bonitas, hablan de las experiencias de hombres y mujeres que tuvieron, pero realmente la Biblia es el único libro que tiene verdades absolutas que nos permiten realmente conocer a fondo quién es Dios y cuál es su propósito. Así que al acercarnos a la Biblia debemos tener un detalle muy importante. Para acercarnos a ella debemos entender el conocimiento con el que el autor la hizo, la interpretación con la que él la escribió, inspirando hombres por el Espíritu Santo para que dijeran lo que él pensaba y no lo que ellos pensaban. Por eso hoy tenemos, aún en la iglesia cristiana, una cantidad de personas que malinterpretan este mensaje porque la interpretación la hacen de forma privada y de acuerdo a las necesidades de su vida. Pero la Biblia, hermanos, no es un libro, no es un estilo de vida, no es un manual de vida, no es la ley de Dios, sino que son ¿qué? La expresión de los pensamientos de Dios. Y esos pensamientos Él nos los transmite a nosotros para que podamos discernir espiritualmente lo que Él nos enseña a nosotros con respecto a lo que es la vida en esta tierra. Entonces tendríamos que empezar a definir, primero que todo, que esta Biblia, que es la expresión del pensamiento de Dios, nos diga las respuestas primero, los principales fundamentos para comprender, por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida? Entonces, la vida viene del griego, del hebreo chai, así como se escucha. Chai. ¿Ahí está? Sí, ahí está. Chai, que significa relación. Entonces, la vida, que es una palabra plural, es el principio vital que Dios impartió al ser humano cuando Él lo creó, con la capacidad de ser eterno y para siempre. O sea que cuando Dios creó al hombre, ¿lo hizo para cuánto tiempo? Para siempre. Lo hizo eterno. La vida que Dios colocó en ese ser es eterna. Y la vida
es la capacidad existencial que Dios le da al ser humano para disfrutar eternamente con Él todo lo que Él es y lo que Él ha creado. O sea, Dios no necesitaba crear nada de lo que usted ve en el mundo, no necesitaba hacer los cielos y la tierra, pero lo hizo porque quiso transmitir al hombre toda esa creación para que en ella viera el hombre a Dios y para que vea la inmensidad, la grandeza, su poder, su majestuosidad. Pero lo primero que colocó Dios sobre esa creación, ¿recuerdan Génesis 1:3? Lo primero que colocó fue ¿qué? La luz. Y Dios dijo, sea la luz. Y la luz hemos descubierto que es ¿qué? El conocimiento. Lo primero que Dios colocó sobre la tierra y sobre esta creación fue su conocimiento para que nosotros pudiéramos caminar en esa luz y no nos desviáramos de las verdades que Él nos ha enseñado. Entonces vamos a Génesis capítulo 2, versículo 7. Y también leamos Génesis 1:26. En Génesis 1:26 dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que lo que primero hizo Dios, entienda esto, es que Dios hizo un ser espiritual. Antes de Dios formar a Adán del polvo de la tierra, realmente hizo un ser espiritual y un ser que es para toda la eternidad. Y en el 2:7 ya Dios dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No de la tierra, sino del polvo de la tierra. Una cosa es la tierra, donde están todos los componentes, minerales y vitaminas, todo esto es allá, los minerales sobre todo. Pero el polvo es ese polvillo finillo, esa finito que se le mete a usted en los ojos cuando ventea. Y de ese polvo fue que Dios hizo al hombre. Entonces dice acá en el 2:7, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, lo que sopló Dios, ¿Dios cómo es? Físicamente, ¿cómo es Dios? ¿Dios es qué? Espíritu. Juan 4:24 es espíritu. Entonces, Dios sopla sobre ese hombre, sobre ese muñeco, el soplo de su espíritu, el hálito de vida, el aliento de Él, su espíritu. Y cuando Él sopla sobre ese hombre, sobre ese muñeco, entran dos cosas, o se producen dos cosas. Una, se produce una vida anímica. O sea, ese muñeco ahora tenía ¿qué? Vida. Podía caminar y por sí mismo. Pero también le colocó vida espiritual. O sea, le colocó espíritu. Entonces, de esta manera, el ser humano llega a ser un ser viviente. Eso entonces, versículo 9, podemos verlo más claramente. 2:9. Y Jehová dijo, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios coloca entonces al hombre en un huerto y coloca tres tipos de árboles allí que ahorita vamos a ver. Pero si usted observa, colocó un árbol que se llamaba ¿cómo? El árbol de la vida. ¿Y qué producía el árbol de la vida? Vida. ¿Y vida de qué tipo? Eterna. Pero si usted va a Apocalipsis capítulo 22, al final, cuando estemos ya con Cristo Jesús y la nueva Jerusalén, en el capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, después Dios me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal,
y salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba, ¿qué? El árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. O sea que ese árbol estaba al principio y va a estar ¿cuándo? Al final. Porque ya vamos a poder comer del árbol de la vida. Porque ese árbol nos va a mantener la relación con Dios. Así que cuando Dios hizo a Adán, Adán cada cuánto tenía que comer del árbol de la vida. ¿Todos los días? ¿Podía comer del árbol de la vida? Sí. ¿Podía comer del árbol del conocimiento del bien y del mal? No. ¿Podía comer de los árboles frutales? Sí. Entonces, este árbol de la vida simboliza espiritualmente el lugar donde Adán tenía que ir a tomar ¿qué? El conocimiento de Dios, lo que Dios quería enseñarle para que él pudiera caminar en esa tierra sabiamente y que no fuera de pronto a hacer lo que no era correcto. Entonces, ese árbol de la vida le daba las instrucciones, le daba el conocimiento en la relación con Dios. Tenía entonces una relación perfecta. Así que la vida, hermanos, es chai, es relación. Pero también encontramos acá de que está la muerte. Entonces, si hay vida, también hay muerte. ¿Y qué es realmente la muerte? Bíblicamente hablando. Entonces, la muerte viene de la palabra thanatos o thanatos, del griego thanatos, que significa ¿qué? Separación. Separación. Mientras la vida era para que el hombre pudiera relacionarse con Dios eternamente, la muerte entonces ¿qué significaba? Separación eterna con Dios. Por eso Dios le dice en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio, le dice al pueblo de Israel: ahí está la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge, le dice al pueblo. Entonces la muerte, hermanos, es la separación del hombre con Dios. Y esta separación es a causa de un elemento. ¿Cuál? El pecado. Algo pasó, ¿verdad? Y entró el pecado. Y entonces la muerte es la incapacidad del hombre de poderse relacionar con Dios correctamente. Entonces la muerte no es dejar de existir. Por eso las personas cuando mueren, algo, si regresan, se les da la oportunidad de venir o regresar al cuerpo, algo ven, algo vieron y escucharon allá, y aunque no lo entiende, realmente sucedió. Entonces la muerte no es dejar de existir, sino dejar de poder estar relacionado con el autor de la vida, de Dios. Génesis 2:16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sabía Adán lo que era morir? Sí sabía. Aunque él era eterno, sabía que morir era ¿qué? Separarse de él, y ya no tendría esa comunión con él, y no podía ser alimentado en el conocimiento de Dios correctamente. Entonces, si usted va a Romanos capítulo 5, versículo 12, Romanos capítulo 5,
en el versículo 12, vamos a ver de dónde sale la muerte. ¿Dios creó la muerte? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí está hablando de un elemento que se interpuso entre la vida y la muerte. ¿Qué fue? El pecado. Y está diciendo que el pecado hizo que Adán y Eva perdieran la vida prácticamente, su relación con Dios, y ahora quedaran separados de Dios. En el versículo 12 dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por qué hombre entró el pecado al mundo? ¿Quién pecó primero? Interesante, ¿verdad? Dicen que la primera que pecó fue Eva, la mujer. Pero realmente aquí dice que el pecado entró al mundo por un hombre, no por una mujer. Porque es Adán quien recibe el mandamiento directamente de Dios. Por lo tanto, él tiene la autoridad de ese mandamiento, y él tiene una cosa muy importante: él es la imagen y semejanza de Dios. Eso le brindaba ¿qué? Autoridad, seguridad, ¿cierto? Y podía ejercer esa autoridad y potestad sobre toda la creación. Pero dice acá, en el versículo 12, que por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Cuál fue el pecado? ¿Tener relaciones sexuales papá y mamá? ¿Comerse la manzana? La Biblia no habla ni de manzanas ni de relaciones, sino que habla de una sola cosa: de un fruto que tenían que dar ellos. Y ese fruto era que si Dios dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué tenían que hacer? Obedecer. No más. Pero cuando ellos comen de ese árbol, ¿qué le están diciendo a Dios? No te creemos, no vamos a morir. ¿Cuál fue la palabra que le dio la serpiente a la mujer cuando le dijo, no morirán? Cuando ella le dijo, de todo árbol del huerto podremos comer. Y ya después en versículo 5, 3:5 le dice, la mujer, la serpiente le dice, no moriréis. Les afirma que no van a quedar separados de Dios. Entonces la mujer y el hombre pecan, y ahora entra lo que se conoce como la muerte. Entonces dice acá, el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Los niños nacen con pecado? No, no nacen con pecado. ¿Nacen con la muerte? Sí. ¿Qué es lo que se transmite de generación en generación? La muerte, no el pecado. Y si usted tiene duda, lo puede buscar en Ezequiel 18:20, allá en su casa. Como el hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. Cada uno será responsable de su justicia. Esto es para tumbar las maldiciones generacionales que nos creamos por allá algún día, y nos dijeron que tenían que liberarnos de no sé cuántos papás y abuelos que teníamos hechiceros por allá, pero que entonces esas maldiciones nos siguieron a nosotros hasta hoy. Eso no es verdad. Ahora, eso es muy importante. ¿Qué es lo que se transmite de generación en generación? La muerte. ¿Y qué es la muerte? Entonces, ¿cómo nace el hombre de Dios? Separado. Qué bueno. Ahí vamos, todos estamos entendiendo. Pero, ¿quién queda separado de Dios? ¿Y qué es el hombre? Entonces tenemos que mirar otra vez en Génesis 1, Génesis 1:26.
Cuando Dios crea al hombre, primero lo hizo espiritual, después lo hizo físico. Y en el 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza es muy importante que la aclaremos. La imagen es dependencia de Dios. Y la semejanza es que lo hace con mente, voluntad y emociones. O sea que en la mente le dio la capacidad para pensar, la voluntad, la capacidad para decidir y las emociones para amar a Dios. Pero eso ¿en dónde está? ¿En qué lugar está? Decimos que en el alma, ¿verdad? Vamos a ver. Este es entonces el ser humano. Y cuando Dios hace al ser humano, entonces lo coloca, le da un cuerpo, y coloca en él el alma, y coloca también el espíritu. ¿Se acuerdan ustedes para qué sirve el espíritu? ¿Para qué? Para comunicarse con Dios. ¿Y el alma para qué sirve? ¿Para qué sirve eso? Para tener el pensamiento de Dios. ¿Y el cuerpo para qué sirve? Para comer marrano y chicharrón con arepa. Vamos a ver entonces que Dios hace un ser tripartito. Y somos tripartitos porque tenemos cuerpo, alma y espíritu. Pero en el alma está la mente, la voluntad y las emociones. En el alma. Por eso las personas cuando dejan el cuerpo pueden seguir pensando, pueden seguir viendo, pueden sentir y aún tomar decisiones. Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver esa parte que es el ser humano, que está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. Vamos a ver si esto es verdad. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos están esperando la venida de Cristo Jesús? ¿Y qué hay que guardar? Alma, cuerpo y espíritu. Entonces está diciendo en ese momento, ay, me quedé. Porque en el espíritu yo amo a Dios. En el alma hasta le pido perdón todos los días. Pero en el cuerpo, ay, ese cuerpo hace lo que quiere, me manda. Pero realmente el cuerpo no hace nada por sí mismo. El cuerpo no puede tomar decisiones por él mismo. El que le da las decisiones al cuerpo es ¿quién? El alma, donde están las decisiones. Pero el alma entonces va a tener otra tarea que hacer. En el momento en que Dios forma al ser humano, Adán, lo hace, le da un cuerpo, sopla en él aliento de vida y le queda el alma y el espíritu. Entonces es un ser tripartito. Pero vamos a ver qué es el espíritu. El espíritu viene del hebreo ruach, así como se oye, ruach, y significa dar vida. Leámoslo en Zacarías 12:1. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Entonces, el ser humano no nace por casualidad. El ser humano nace porque Dios ha soplado de su espíritu en él
para que tenga vida. Igualmente lo dice Isaías 42:5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Así que ¿cuántas personas en el mundo tienen el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios o de vida. Todas. ¿Hitler lo tenía? Sí. ¿Garavito lo tenía? Todavía lo tiene porque no se ha muerto. Y todos los que han pasado por esa tierra tienen ese espíritu de vida, que es el que les permite a este cuerpo respirar, caminar, tener vida. Por eso se llama el espíritu de vida, el aliento de vida, el hálito de vida. Y si leemos Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está como muerto, así también la fe sin obras está muerta. O sea, que una persona cuando se muere es porque ¿qué le pasó? Porque se le salió ¿qué? El Espíritu de Dios. No el alma, el Espíritu. Que es diferente. Entonces, ¿qué pasa si Dios quita el Espíritu del hombre? Leamos un versículo más. Job 34, versículo 14. Job 34, versículo 14 y 15. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería ¿a dónde? Al polvo. ¿Todas las personas del mundo son hijos de Dios? No. ¿Son criaturas creadas por Dios? Sí. ¿Tienen todas el Espíritu de vida de Dios? Sí. ¿Todas tienen el Espíritu Santo? No. ¿Todas tienen alma? Sí. Ahora miremos entonces el alma. El alma viene de la palabra nepesh. Nepesh. ¿Qué es en hebreo? Job 34. Job 34, vamos a leer otra vez, versículo 14. Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente. O sea, ¿quién es el que quita el espíritu del hombre? Dios. Él lo coloca, Él lo quita. ¿Cuánto tiempo? Él decide. Él es soberano y decide que uno viva 5 años y el otro 90 años. La razón por la cual muchas personas dicen, no, es que todo ya está escrito, es el destino, es que estaba destinado a que se muriera 10 años. No, realmente no es así. A veces nuestros cuerpos tienen problemas, han sido metabólicamente alterados y por eso muchos no duran mucho. Por ejemplo, si usted le da a su hijo desde pequeño hamburguesas con todas las salsas para echarle y lo mantiene bien gordito, pero desnutrido, pues ese niño no va a durar ni a los 40 ni a los 50 años, aunque está programado para durar más. Pero si no cuida el cuerpo, entonces sencillamente el cuerpo no da más. Es como usted, tantas veces le ha dicho el médico, tome bastante agua. ¿Usted toma agua? No, no toma. No tomamos agua. ¿Y Dios qué dice? ¿Qué dice? Que el cuerpo es el 70% ¿qué? ¿Qué necesita? ¿Con qué se alivia? Con agua. Pero no se prefiere meterle una pasta bien costosa y todo eso para que le quite el dolor.
pero le quita el dolor, pero no la enfermedad. ¿Y sabe con qué se quita eso? Con agua. Tome bastantica agua y échale al agua un poquito de bicarbonato de soda o de sodio y le va a quedar alcalina. Y el cuerpo se la va a absorber completamente, porque todo el cuerpo es alcalino, no ácido. Cuando usted se toma una gaseosa, le está diciendo a su cuerpo: no lo amo, no lo quiero, enférmese, dele gaseosita. Y harto dulce. Vamos a ver entonces el alma, Nepesh. Cuando las personas mueren, unos médicos descubrieron que en el momento en que morían, los colocaban en una balanza y perdían 81 gramos. Y creyeron que era de pronto el aire de los pulmones, pero se dieron cuenta que no era el aire de los pulmones porque ya habían hecho las pruebas. Y se dieron cuenta que efectivamente el alma tiene un peso real, aunque es etérea, tiene un peso y pesa 81 gramos. Y sale del cuerpo. Vamos a leer entonces Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, dice Jesús, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí se confirma de que el alma es algo muy diferente al cuerpo. En el alma están los pensamientos. En el cuerpo está la memoria. El cerebro tiene memoria, pero el alma tiene el yo, los pensamientos. Eso trasciende lo físico. Por eso es que una persona cuando muere y se da un viajecito por ahí de tour de 2 horas, se acuerda, ve, entiende, oye y hasta conoce las personas que a su alrededor. Inclusive los que han ido al cielo han visto sus familiares y todo eso, ¿cómo lo reconocen? Porque tienen pensamiento. O sea que la mente piensa. Daniel 4:33. Y me gustó mucho este versículo porque me aclaró algunas cosas con respecto al alma. Daniel capítulo 4, versículo 33. Aquí está Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor. Y él era el rey de toda la tierra. Tenía el imperio más grande del mundo en ese momento. Y se jactaba de todo lo que él había logrado. Y decía: yo he conquistado todo esto. Pero Dios hace algo totalmente extraño con Nabucodonosor. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos. Eso Dios lo hizo con Nabucodonosor 7 años. 7 años lo puso a comer ¿qué? Hierba, pasto. ¿Y vivía dónde? Allá en el corral con los animales. Y dice acá: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta. ¿Sabe qué le quitó Dios 7 años a Nabucodonosor? El alma. El alma. El alma, que es esa parte que nosotros solamente tenemos y los animales no la tienen. Esto es lo que nos hace diferentes a ellos, los animales y los hombres. Aquí tenemos que tenemos tanto los animales como las personas. Tenemos ¿qué? Cuerpo, tenemos espíritu de vida, porque el animal está vivo, necesita espíritu, pero la diferencia es que no tienen alma. Los animales no tienen alma, no tienen mente para pensar,
no razonan, actúan por instinto. El animal no es que lo ame a usted. Lo que pasa es que usted, si lo trata bien, él se siente bien. Entonces él sabe que repitiendo eso, va a estar contento usted con el animalito. Y el animalito solamente le hace la colita así. Porque es que hoy, increíble, hoy llegamos ya al punto de que los animales se cuidan más que a los hijos. Los animales hoy tienen EPS, les pagan 400,000 pesos mensuales para llevarlos al peluquero, bañarlos, cuidarlos, todo eso. Bañe usted, lave, échele jaboncito y perfume a un marrano y suéltelo. ¿Para dónde se va? A la cochera, a revolcarse allá. Así tenía Dios a Nabucodonosor, porque lo que quiso mostrar Dios es que el hombre sin alma no es nada, es un animal. Por eso la primera vez que usted le digan que usted viene del mono o del mico, dígale a esa persona que entonces le hagan una transfusión de sangre del mico a él, a ver cómo le va. Porque el animal, la sangre del animal es totalmente diferente también a la sangre del ser humano. Entonces, vemos acá en este caso de Nabucodonosor algo que Dios hizo para que nosotros tuviésemos memoria de eso. Ahora, ¿qué dijo Mateo 11:29? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 11:29? Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar, para que tengáis descanso en vuestras almas. ¿Dónde está la aflicción suya todos los días? En el alma. Bueno, entonces, si tenemos estas bases, vamos a poder entender entonces qué es lo que pasa con el ser humano, qué es lo que pasa con el cuerpo, con el alma y el espíritu cuando morimos. Era necesario pues tener todas estas cosas para saberlo. Y por último, el cuerpo. ¿Recuerdan qué le dijo Dios a Adán? Génesis 3, 17 al 19, cuando pecó, ¿qué le dijo? Polvo eres y al polvo volverás. O sea, el cuerpo va a estar siempre ¿dónde? En la tierra. Y cuando se muere, ¿a dónde se va? A la tierra. Y si me creman, pues que lo cremen, no hay problema, también se va a la tierra. O sea, a la tierra tiene que llegar. No hay problema si usted se crema o no se crema. Eso es un cuento que en la antigüedad se hacía, pero después de que vino Cristo Jesús, ya no hay problema. Usted lo pueden cremar tranquilo. Si siente calorcito, es porque no se fue para el cielo. Romanos capítulo 12, versículo 1. Vamos a hablar del cuerpo. La palabra gewiyah en hebreo, gewiyah, que significa carne. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestras almas. ¿Los qué? Los cuerpos. Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Es importante el cuerpo? Sí. ¿Cómo cuida usted su cuerpo? ¿A punta de hamburguesas y gaseosas? ¿Y las verduritas? Entonces, ¿qué pasa si un cuerpo no le dan comida? ¿Cómo queda? Pues flaquito, ¿cierto? Bien raquítico. Si pudiéramos colocar acá un escáner espiritual y pudiéramos ver el espíritu que tenemos, ¿cómo estaría el espíritu? Eso usted solamente lo sabe. Y es al otro árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Con ese alimentaban ¿qué? El alma. ¿Y cómo alimentaban el alma si no podían comerlo? De todo árbol del huerto podrás comer,
Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, ¿cómo se alimentaba Adán y Eva del árbol del conocimiento del bien y del mal? No comiendo, obedeciendo la orden. ¿De cuántos podían comer? De todos los demás. Y del árbol de la vida también. Pero ese en especial, yo le digo, no coma de ese para que no quedemos como. Entonces, Satanás, ¿qué hizo? Se fue a atacar esa parte, a ver, y le ofreció algo muy importante. Mujer, porque no se llamaba Eva, mujer, si comes, tendrás toda la sabiduría y el conocimiento de Dios, y conocerás el bien y el mal. Y claro, como mujer cayó allá completica. Ay, sí. ¿Y dónde estaba el hombre? ¿La defendió? ¿Quién estaba más mal, el hombre o la mujer? Todos dos estaban ya mal con Dios. Adán estaba esperando a ver cuándo va a caer. Que caiga, que caiga. Uy, Señor, me va a dar otra. No, realmente los dos cayeron. Vamos a ver entonces qué fue lo que pasó. Algo entró, algo rompió la relación y trajo la muerte. ¿Qué fue? El pecado. Vamos a ver si es lo que realmente sucede cuando ¿qué sucede cuando el pecado entra en una persona? Isaías 59, 1 al 4. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, consiguen maldades y dan a luz iniquidad. Dice aquí en el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división. La otra versión dice, ha hecho separación. Entonces el pecado, su único trabajo es separar la vida de la muerte. Entonces el pecado tiene que producir un fruto, produce algo. Dios, que es espíritu, pongan mucha atención, Dios es espíritu, y Dios se comunica con el hombre, ¿a dónde? Al espíritu. Por eso Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que parte ¿qué? El alma y el espíritu. Tiene que hacer una separación, porque Dios enseña ¿en dónde? En su espíritu y en mi espíritu. O sea que la palabra de Dios debe ir ¿a dónde? Al espíritu, no al alma. Y lo que hemos tenido por muchos años es que hemos leído la palabra, pero la llevamos a nuestras emociones. Y vivimos las circunstancias y leemos de acuerdo a las circunstancias de nuestras vidas. Pero dice que la palabra de Dios no funciona así. La palabra de Dios va al espíritu del hombre, y el espíritu del hombre le transmite la enseñanza ¿a quién? Al alma. Y el alma, donde están los pensamientos, es donde debe recibir esa información
para que ella pueda pensar bien lo que va a hacer, cómo lo va a llevar a cabo y qué va a sentir al hacerlo. Luego, entonces, cuando el alma toma la decisión, se la transmite ¿a quién? Al cuerpo. Y el cuerpo hace lo que el alma le diga. Así que este cuerpito, hermano, no se manda solo. Usted hace lo que hace porque usted ha decidido en su alma hacerlo. Así que no le eche la culpa ni al diablo, ni al pecado, ni a la vecina, ni a la mamá que tiene. Usted toma las decisiones que toma porque no tiene el conocimiento de Dios. ¿Alguno aquí ha matado a alguien? ¿Así de pistola? ¿Verdad que no? Todos somos santos. Pero Jesús dijo que aquel que se enoja con su hermano ya le metió un disparo, lo mató. Entonces, ¿dónde quedan esos pensamientos? Por eso tenemos que ir a la palabra, para que la palabra nos esté limpiando continuamente. Entonces, sabido ya de esto y entendida esta parte, entonces vamos a ver que el ser humano, cuando muere, van a pasar una de dos. El Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Eclesiastés 12:7. En el momento en que usted muere, usted está ahí parado y de pronto le dio un ataque cardíaco. ¡Pum! Se cayó el cuerpo al piso. Pero en el momento en que el cuerpo ya deja de funcionar, el espíritu, ¿qué dice Eclesiastés 12:7? Y el espíritu vuelva a Dios que le dio. Entonces, ¿a dónde se va el espíritu de ese hombre? A Dios. ¿Por qué? ¿Cuántas veces se contaminó? Nunca se ha contaminado. El espíritu de Dios en el hombre nunca se contamina. Es un espíritu de vida. Entonces vuelve a Dios porque es de Dios. Miremos también. Bueno, ese está ahí. Perfecto. Ahora miremos qué pasa con el cuerpo. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Pero también hay otro versículo que podríamos leerlo. Eclesiastés 3 del 18 al 20. Entonces el cuerpo vuelve ¿a dónde? Al sepulcro. Polvo eres y polvo volverás. El espíritu ¿va a dónde? A Dios, porque lo dio. ¿Y qué pasa con el alma? Ahí está el problema, ¿verdad? Leamos entonces Ezequiel 18:4. He aquí, todas las almas son mías. ¿Cuántas son las almas del diablo? Dice acá, he aquí, todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, ¿esa qué? El alma que pecare, ¿qué? ¿Qué es morir? Entonces, ¿cómo va a quedar esa alma de Dios? ¿Por cuánto tiempo? El alma que pecare, esa morirá. O sea, va a quedar separada de mí para siempre. El alma no deja de existir, sigue existiendo. Pero el tipo se cae ahí, se murió y de pronto se levantó otra vez. Miércoles, me morí. O sea, es consciente de que se murió y se ve el cuerpo ahí. Y entonces, ¿ahora qué hago? Ole, ole. Y ve las demás personas y las oye, pero no las puede tocar ni palpar. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que ahora veíamos las dimensiones? Las 4 o 5 dimensiones que hay. Son reales. Pero solamente nosotros podemos ver en 3 dimensiones. Somos en forma tridimensional. ¿Por qué?
¿Cuántos ángeles existen? ¿Y usted los ve? ¿Por qué? ¿Y por qué el alma cuando sale del cuerpo sí puede verlos? Porque hay algo que impide que lo espiritual del alma pueda ver todo lo que Dios ha creado en la tercera, cuarta, quinta, sexta dimensión. El cuerpo. Porque en el cuerpo hay ¿qué? Pecado. Entonces el pecado no nos permite ver el mundo espiritual que Dios ha preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Por eso la gente no sabe qué pasa con ellos. Pero el alma ahí está, entonces se levanta y se ve. Si esa alma peca, entonces ¿qué pasó? ¿Qué pasa con el alma? Hebreos 9:27. Si el cuerpo va a la tierra, entonces el alma ¿para dónde se va? Para un juicio. Y se va a un juicio porque hay que constatar que esa alma pecó o no pecó. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a juzgar? ¿Y por qué Dios juzga el alma? ¿Quién la creó? Él. ¿A quién le pertenece? Él puede hacer lo que Él quiera, pero nos da ¿qué? La oportunidad para que nosotros sepamos antes de tiempo, para que cuando ya usted parte de este mundo, usted diga, ay, a mí no me dijeron, a mí no me contaron, yo no sabía. Si le digo a un indígena que nunca ha salido a la civilización y le digo, hermano, tire esta Biblia para arriba, ¿por qué cae? ¿Él sabe por qué cae? Los niños de acá, los jóvenes de acá, ¿por qué cae? ¿Qué se aplica ahí? La ley de la gravedad. ¿El indígena la sabe? Pero si no la sabe, ¿la Biblia cae también? O sea, que el desconocimiento de la ley no me exime del juicio. Por eso es mejor que conocerlo antes de. Y el alma se va entonces al tribunal de Cristo. Termino con 2 Corintios 5:10. Con el alma. El alma entonces se va al tribunal de Cristo. Vamos a ver, leámoslo. 2 Corintios 5:10, ¿qué dice? O sea que en el momento en que el alma, el Señor se muere, yo me morí, entonces el alma se levanta. Me morí. Y el alma empieza a mirar y empieza a ver dos tipos de seres. Uno de luz y uno de oscuridad. Los de oscuridad son ¿qué? Demonios. Todos los demonios que andan andando por ahí oprimiendo a la gente. Pero los ángeles vienen y toman mi alma y entonces la meten por un camino, algunos dicen que es un túnel de luz, viajando a una velocidad impresionante y llegan de una forma casi que inmediata al tribunal, a un juicio, a mirar, a ver si esa alma debe ir a las moradas celestiales con Cristo o con Dios o al infierno. Eso es lo que siempre va a pasar hasta que Cristo venga. Eso es lo que le ha pasado a nuestros antecesores, a nuestros abuelos, bisabuelos, a todos ellos. Todos han tenido que ir allá. Si hoy te piden tu alma, ¿a dónde vas a ir? Dios entonces preparó de antemano algo para que nosotros pudiésemos tener la oportunidad para que nuestra alma pudiera salvarse. Y por eso Él dio la promesa más grande que el hombre pudo haber alguna vez alcanzado. Y fue Génesis 3:15. Y Él, aunque Adán y Eva pecó, Dios les dio la oportunidad para que tuvieran un Mesías, una promesa, un Salvador, para que viniese y salvase ¿qué?
¿Qué iba a salvar? Él vino a algo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué es la vida? Relación. Entonces, esa Mesías, esa promesa que Dios iba a enviar a la humanidad, era para que todos los que tuvieran alma, para que todas las almas, para que el ser humano volviera a tener ¿qué? Una relación con Él, para que cuando vengan el tiempo del juicio, cuando le vengan a pedir su alma, usted pueda decir, hey, estoy sellado, tengo el Espíritu Santo, mi nombre está inscrito en el libro de la vida, por fe soy salvo. Ese regalo lo hizo Dios porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Qué fue lo que el hombre había perdido con el pecado? La vida. ¿Qué tuvo como consecuencia? La muerte. Pero Jesús vino a vencer ¿a quién? La muerte. Él vino a vencer primero el pecado y después vino a vencer la muerte. Y si venció la muerte, ¿cómo sabemos que Jesús sí venció la muerte? Porque resucitó. Si Jesús no resucita, vana sería nuestra predicación. Por eso, ninguna religión del mundo y ninguno de los libros sagrados de todas las religiones que hay los podrá salvar, porque nadie resucitó, solo Jesucristo, el Hijo de Dios. Denle un aplauso a Él. Gloria a Dios.